Doctor Rodrigo Peláez Imparaqué, quien es abogado por la Universidad de Piura UDEP, con mención sobresaliente. Cuenta con estudios de maestría de Derecho de la Empresa en la Universidad de Lima y cursos de especialización en Derecho de Consumo y de la Competencia en la Universidad de San y la Universidad del Pacífico. El doctor Rodrigo Peláez Imparaqué actualmente es asociado senior del área de competencia, barreras burocráticas y dumping del Estudio Muñiz, y asimismo, el doctor Rodrigo Peláez Ipanaque es expositor en diferentes materias de derecho del consumidor y también de la competencia a nivel nacional. Asimismo, él ha dictado ya diferentes conferencias, seminarios y congresos de ICJ, así que le damos una vez más al doctor Rodrigo Peláez Ipanaque una cordial bienvenida y gracias, doctor, por aceptar la invitación. Su tiempo, por favor. Hola Nuxia, gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Bueno, hoy día vamos a conversar brevemente sobre un tema interesante, sobre esta ley recientemente aprobada sobre el congelamiento y reprogramación de deudas, ¿no? Que se ha dado justamente en el contexto de la crisis económica generada por la pandemia como consecuencia del COVID-19. Voy a compartir una presentación. Inicio. El 2 de octubre de este año se aprobó la ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas en el contexto del COVID-19. Lo interesante de esta norma es que fue aprobada, ¿no?, con la validación y la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual se generó una norma bastante técnica, bastante consistente y adecuada y que cumple el objetivo para el cual fue dictada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objeto de esta ley? El objeto de esta ley fue establecer medidas extraordinarias referidas a la reprogramación de pagos de créditos aplicables para personas naturales y MIPES que se hayan visto afectadas económicamente por el estado de emergencia generado por el COVID-19 bajo el programa de garantías COVID-19, ¿no?, que es un programa de garantías a cargo del gobierno nacional. Esto es importante, ¿por qué? Porque el ámbito de aplicación de esta norma no son todos, no son todos los sujetos de crédito, sino que únicamente aplica a personas naturales y MIPES que como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19 se hayan visto impedidos de seguir pagando los créditos, los diferentes créditos que mantenían con diferentes entidades del sistema financiero. ¿Cuáles son las obligaciones crediticias incluidas dentro de esta norma? Son todas aquellas obligaciones, ¿no?, que al 29 de febrero del 2020, que mantuvieran al 29 de febrero del 2020 los beneficiarios, ¿no? Una vez más nos referimos a las personas naturales y las MIPES, siempre y cuando estos sujetos registrasen una calificación de riesgo normal o con problema potencial, ¿no? El sistema financiero, dependiendo de tu historial crediticio, de tu récord crediticio, te asigna diferentes categorías, diferentes calificaciones. Podrán acceder a la aplicación de esta norma solamente los que califiquen como riesgo normal o eventualmente con problemas potenciales. ¿Y para qué créditos? Resulta aplicable para los siguientes créditos: créditos MIPES, créditos vehiculares, créditos hipotecarios para vivienda, créditos personales y créditos de consumo. A la par de darse esta norma, ¿no?, que regula el congelamiento y la reprogramación de créditos en el contexto del COVID-19, se crea el programa de garantías del COVID-19, ¿no? Un programa de garantías dadas por el gobierno nacional y que se creó hasta por la suma de 5.500 millones de soles. ¿Quién se encarga de la administración de este programa de garantías? La administración queda encargada a COFIDE,
y se dispone que el honramiento de la garantía por parte del gobierno nacional se haría transcurridos 90 días calendario de generarse retrasos en el pago de los créditos reprogramados. Además, un punto interesante es que acogerse al programa de garantías del COVID-19 no genera deterioro en la calificación crediticia del deudor. Es decir, se genera un incentivo para que las entidades financieras den facilidades a sus clientes, den facilidades a los consumidores, que producto de la pandemia no van a poder seguir manteniendo el pago de sus créditos. ¿Cuál es este incentivo que da el gobierno nacional? ¿Cuál es este incentivo que da el Estado? Justamente el programa de garantías del COVID-19, por el cual, ante el incumplimiento de un crédito reprogramado, quien va a responder en su defecto va a ser justamente el Estado, justamente el gobierno nacional. Pero esta garantía del programa de garantías del COVID-19 no es que sea ilimitada, ¿no? En la ley se establecen una serie de límites a esta garantía. ¿Y cuáles son estos límites? Para créditos de consumo y personales, que son los créditos que se obtienen, por ejemplo, para utilizarlo como capital de trabajo o para realizar determinadas compras o gastarlo en lo que uno crea conveniente, se establece que si el deudor pagó la tercera parte de las cuotas según su cronograma de pagos, la garantía por el saldo restante sería de hasta un 60% sobre un monto de 5.000 soles. En el caso de garantías para un saldo restante mayor a 5.000 soles y hasta de 10.000 soles, el porcentaje se daba hasta un 40%. ¿Qué pasaba si el deudor había pagado las 2/3 partes de las cuotas de su cronograma de pago? Es decir, ya había cumplido con pagar la mayoría de su crédito. En estos casos, la garantía podía ir hasta un 80% para el saldo restante con el límite de los 5.000 soles, y este mismo porcentaje del 80% también aplicaba para saldos que iban entre más de 5.000 soles con un tope máximo de 10.000 soles. Esto, reitero, en créditos de consumo y personales. Pues en el caso de los créditos vehiculares y MIPE, si el deudor había pagado la tercera parte, un tercio del total de su crédito, la garantía podía ser de hasta un 40%, lo mismo para las MIPES. Si el deudor ya había pagado la mayoría de su crédito, de las cuotas de su crédito, es decir, las 2/3 partes, quedándole pendiente solamente un tercio, la garantía del Estado podía llegar hasta el 80%. Para que apliquen las garantías del programa de COVID-19 a cargo del gobierno nacional, las empresas del sistema financiero debían reducir el costo del crédito. Es decir, se les brinda la facilidad de otorgarles la garantía por parte del Estado a las empresas del sistema financiero, pero estas a cambio deben beneficiar a los consumidores, a sus clientes, reduciendo el costo de sus créditos. En ese sentido, si la tasa de interés original o reprogramada, la que fuese mayor, iba hasta el 10%, se debía reducir en 15%. En el caso que la tasa de interés fuese de entre 11 a 30%, la tasa debía reducirse en un 20%. Si la tasa de interés original o reprogramada, la que fuese mayor, iba de 31% a más, esta debía reducirse en un 25%. ¿Y cuáles son los criterios y condiciones para ser beneficiarios de este programa? En el caso de los créditos de consumo y personales, que ya lo habíamos comentado, son aquellos créditos obtenidos para utilizarlo como capital de trabajo o eventualmente gastarlo en lo que uno desee. La deuda no debía ser mayor a 10.000 soles, ¿no? Al 31 de agosto del 2020. Se excluía a aquellas personas naturales con negocio que hubiesen accedido a otros programas con garantía del gobierno nacional, como por ejemplo es el caso del programa Reactiva.
En el caso de los créditos hipotecarios para vivienda, que su propio nombre lo define como tales, créditos a efectos de adquirir una casa propia, una vivienda, el monto de origen no debía ser mayor, no debe ser mayor a 250.000 soles, y el préstamo solamente tenía que referirse a la primera y única vivienda. Esto es importante. Además, se excluyen los créditos Mi Vivienda. En el caso de los créditos de las MIPES, ¿no? MIPES que eventualmente acceden a créditos para aumentar su producción, en determinada campaña, estos créditos no debían exceder los 20.000 soles con fecha de corte 31 de agosto del 2020, y también se excluyen aquellas MIPES que ya hayan accedido a otro tipo de programas con garantía del gobierno nacional. Para los créditos vehiculares, y aquí sí ha habido una diferencia entre el proyecto de ley inicialmente propuesto por el Congreso, el monto de origen no debe ser mayor a 50.000 soles. El Congreso lo que proponía era un límite de hasta 35.000 dólares, que finalmente no fue aprobado en la versión final de esta ley. Pero, ¿cuál es la diferencia entre reprogramar y congelar deudas? Que son los beneficios incluidos dentro de esta ley. El congelamiento de deudas, ¿ya? Está previsto para aquellos deudores que no hayan podido realizar pagos en los últimos 3 meses desde la aprobación de la ley. Esta ley fue aprobada el 2 de octubre de este año. Los 3 meses anteriores, es decir, julio, agosto y septiembre del 2020, aquellos deudores que no habían podido continuar con sus pagos podían acceder a este beneficio del congelamiento de deudas. El beneficio del congelamiento de deudas podía extenderse hasta 90 días y solamente aplica para los créditos de consumo, personales, vehiculares y MIPES. Quedan excluidos los créditos hipotecarios. ¿Y por qué? Justamente porque los créditos hipotecarios son los que implican un mayor valor, ¿no? Son los créditos de mayor valor. ¿Qué pasa en el congelamiento de deudas? Lo que pasa es que durante 3 meses, durante 90 días, la empresa del sistema financiero simplemente deja de cobrarte lo que mensualmente venía cobrándote como consecuencia de un crédito obtenido con ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si teníamos una deuda de 10.000 soles, que mensualmente se cobraban 500 soles, como consecuencia de este beneficio del congelamiento de deudas, durante 3 meses no se te iba a cobrar la cuota mensual de 500 soles. Pasados esos 3 meses, se reanudaba nuevamente el cobro de esta cuota de 500 soles. ¿Cuál es el beneficio del congelamiento de deudas? Es que se van a mantener las condiciones del contrato original. Es decir, no va a haber un cobro de intereses por este beneficio del congelamiento de la deuda por hasta 90 días. Esta es la diferencia con la reprogramación. En el caso de la reprogramación de deudas, es un esquema muy parecido. Sin embargo, a diferencia del congelamiento de deudas, sí es factible que las empresas del sistema financiero cobren intereses por dar el beneficio de la reprogramación. Les están impedidos de acogerse a este programa. Según lo dispuesto en la ley, no pueden acogerse a este programa las MIPES que presenten deudas tributarias en cobranza coactiva mayores a una UIT con fecha de corte 29 de febrero del 2020. Tampoco pueden acogerse a este programa las personas naturales o jurídicas que estén incluidas en la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos. Tampoco pueden acogerse a este beneficio los inhabilitados por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE. Y además, tampoco a algunos funcionarios públicos señalados por ley. ¿Qué funcionarios públicos? El presidente de la República, los congresistas, superintendentes de la Superintendencia de Banca y Seguros, de la SUNAT, entre otros. Además, quedan automáticamente excluidos de este programa aquellas personas
que buscando acceder al mismo presentan declaraciones juradas o documentos falsos o inexactos. ¿Cuál es el periodo para acogerse a este programa? 70 días hábiles desde publicado el reglamento de la ley. ¿Y cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los plazos para la reprogramación de créditos? Como les mencionaba hace un momento, se disponen dos beneficios, el congelamiento de deudas y la reprogramación de los créditos. En el caso de la reprogramación de los créditos, si es un crédito MIPE, puede ser reprogramado en un periodo mínimo de 6 hasta un periodo máximo de 36 meses. En el caso de los créditos vehiculares, aplica el mismo plazo, mínimo hasta 6 meses, máximo hasta 36. En el caso de créditos de consumo y personales, también puede ser un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 36 meses. Y en el caso de los créditos hipotecarios para vivienda, sí hablamos de un plazo mayor, que es no menos de 9 meses, hasta un máximo de 36 meses. ¿Cuáles son mis comentarios a esta ley de reprogramación y congelamiento de deudas? Hemos hecho un resumen bastante sucinto de los principales aspectos de esta ley. Lo que corresponde ahora es comentar cuál es mi opinión. Si considero que es una buena iniciativa, si considero que no cumple con la finalidad para la cual fue dictada. Lo primero que debo destacar es que es una ley que fue coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual hace que esté dotada de un componente técnico que no hubiese sido posible probablemente si solamente hubiese sido elaborada por el Congreso de la República, ¿no? Entonces, esta es una primera ventaja, un primer aspecto a destacar de esta ley. Además, que esta ley lo que busca es generar incentivos para que las empresas del sistema financiero reduzcan las tasas de interés a cambio del beneficio, a cambio de poder ser beneficiados con el programa de garantías del COVID-19, ¿no? Es decir, las empresas del sistema financiero van a acceder a reprogramar deudas siempre y cuando el Estado, en caso de incumplimiento de los deudores, ellos sean quienes asumen estos créditos reprogramados. Es decir, no se obliga a las entidades del sistema financiero a que necesariamente tengan que acceder a congelamientos o reprogramaciones de deudas. De esta manera no se afecta a la Constitución y se respetan los contratos vigentes. Esto trae como beneficios adicionales el hecho que se van a reducir los costos de los préstamos. ¿Por qué? Porque se baja la tasa de interés y eventualmente también se pueden condonar ciertas cuotas de los créditos. Esta es una intervención oportuna por parte del Estado. ¿Por qué? Porque en el contexto actual, en el que aún estamos frente a un estado de emergencia por el COVID-19 y en el cual todavía no se ha recuperado económicamente el país, es muy posible que clientes, que consumidores que cumplían oportunamente con pagar sus créditos, en este momento todavía no lo puedan realizar. Pues se quedaron sin trabajo porque les reducieron el sueldo, entre otras causas, ¿no? Entonces, si bien en un primer momento las entidades del sistema financiero, por voluntad propia, accedieron a reprogramar créditos, en este momento ya esas reprogramaciones los plazos ya se cumplieron. Entonces, en la medida que todavía no se ha dado una reactivación económica al 100%, si era oportuno que el Estado interviniera, incentivando a que las entidades del sistema financiero sigan dando facilidades a sus clientes para realizar reprogramaciones o congelamientos de deudas, ¿no? Esto además reduce el riesgo de que se diera un no pago de deudas, ¿no? Que las carteras de las entidades del sistema financiero se deteriorasen y con lo cual la oferta de crédito se iba a restringir y acceder a un crédito iba a costar definitivamente mucho más, ¿no? Es importante el efecto de que se reduce la
posibilidad de incumplimiento por parte de los deudores y, como decíamos, el riesgo de deterioro de las carteras crediticias. ¿Qué pasa si se deteriora una cartera crediticia? El problema es que eso va a generar que las entidades del sistema financiero realicen mayores provisiones, ¿no? Otro beneficio es que no se van a incrementar los costos de intermediación de estas entidades del sistema financiero. Es importante que las pérdidas que se han generado por la pandemia no sean asumidas solamente por un grupo social de actores en el mercado, es decir, en este caso solamente por los bancos. ¿Y por qué? Porque si se buscara que las pérdidas fuesen solamente asumidas por las entidades del sistema financiero, esto va a generar que estas entidades del sistema financiero, que eventualmente se podían haber visto obligadas sin ningún beneficio a cambio, a reprogramar o congelar deudas, ya no tuvieran interés en seguir permaneciendo en estos mercados financieros. Es decir, finalmente iban a optar por retirarse, iba a haber una menor oferta de servicios financieros, con lo cual acceder a un crédito, acceder a algún tipo de producto financiero, iba a resultar mucho más costoso finalmente. Entonces, se da una red de protección estatal, ¿no?, que se puede dar a través de subvenciones, financiamiento, facilidades. En este caso se ha dado a través del programa de garantía del COVID-19, ¿no?, que al final va a ser asumida por todos los contribuyentes, por todos nosotros que somos los que pagamos impuestos, y en función de nuestra capacidad contributiva. Esta norma, si bien presenta varios beneficios, también es cierto que tiene algunas desventajas, que en realidad considero que son mínimas. ¿Cuál sería su principal desventaja? Que quizás no va a lograr tener la eficacia que busca, ¿no? ¿Y por qué? Porque el monto que considera este programa, que son 5.500 millones de soles, es menor al monto total de reprogramaciones realizadas hasta este momento por las entidades del sistema financiero, que son más o menos un monto mayor a 110.000 millones de soles, ¿no? Entonces, no va a ser un monto suficiente este monto del programa, lo cual generaría que eventualmente no pudiese tener el alcance o la eficacia que se tenía prevista, ¿no? Fuera de esos temas, que considero son temas mínimos y que eventualmente podrían ajustarse, esta ley, ¿no?, que insisto, es dada dentro del marco de un consenso entre comisiones del Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas, es bastante beneficiosa, no solamente para los consumidores, es decir, para los clientes de las empresas del sistema financiero, sino también para las propias empresas del sistema financiero, quienes a través de los incentivos necesarios, como es este programa de garantía del COVID-19, voluntariamente van a optar por seguir dando facilidades a sus clientes. Clientes que, es importante resaltarlo, venían cumpliendo oportunamente y puntualmente con sus obligaciones crediticias, pero que como consecuencia de esta crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, lamentablemente se vieron en una situación que les impidió continuar con su cadena de pagos. Entonces, finalmente se logra el equilibrio, se logra que esta ley sea beneficiosa para ambos actores, ¿no?, tanto para bancos como para clientes, ¿no? Es una buena ley y considero que esto es lo que se genera cuando se hacen buenos proyectos de ley debidamente coordinados entre el ente técnico que tiene el conocimiento financiero, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, y las comisiones, ¿no?, que son aquellas que velan por los intereses de los consumidores. De esta manera se termina manteniendo estable el propio sistema financiero, ¿no?, que eso es importante. Finalmente, en el escenario que les comentaba hace un momento, de que
se obligase a las entidades del sistema financiero, no a través de incentivos, sino simplemente a través de una ley que por ningún motivo los obligase a tener que reprogramar o congelar deudas, finalmente quien se iba a ver afectado iba a ser el sistema financiero, ¿no? Y al haberse afectado el sistema financiero, ¿cuál era la consecuencia final? Que el beneficio que se intentaba dar a los consumidores, que era el grupo que se buscaba proteger, finalmente era el grupo que iba a terminar siendo perjudicado. ¿Por qué? Porque al reducirse la oferta financiera, acceder a la misma iba a ser mucho más costosa para los consumidores. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bien, contamos con algunas preguntas en la plataforma Zoom. La primera pregunta es la siguiente. Hola, buenas tardes con todos. Un saludo. Yo tengo una tarjeta de crédito de consumo y la verdad que hago consumo cada vez y no puedo terminar de pagar mi tarjeta. ¿Me podría explicar, ya que quisiera que el Estado me pague el crédito de consumo que es de 1.200 soles? Bueno, las condiciones son las que comenté, ¿no? Que están en el PowerPoint que compartí, ¿no? En el caso de los créditos de consumo, para poder acceder, estamos hablando de que la deuda no debe ser mayor a 10.000 soles. En este caso, si la deuda fuera de 1.200 soles, podría estar dentro del grupo de beneficiarios de este programa. Y siempre que no se haya visto beneficiado por ningún otro tipo de programa subvencionado, garantizado por el Estado, por el gobierno nacional, ¿no? Ahora es importante que además se haya venido pagando puntualmente las cuotas, ¿no? Eh, Antes de entrar en esta situación de crisis económica por la pandemia, ¿no? Ok, contamos con otra pregunta. ¿La ley también se aplica en los créditos hipotecarios? Sí, sí, también está prevista para los créditos hipotecarios de hasta 250.000 soles, ¿no? Como lo mencioné. Excelente. No sé si los participantes tienen otra duda, otra consulta para formular. Bien, damos por clausurado esta conferencia magistral. Gracias al doctor Rodrigo Peláez por acompañarnos una vez más. Que tengan muy buenas tardes todos el día de hoy. Chao, Rodrigo, gracias. Chao, Nucia, gracias a ustedes. Que estén bien. Buenas noches.